Supercrack Estrella presenta Misterios de la casa en la que el ministro de propaganda del Tercer Reich. Como ya se ha dicho, Bodensee es conocido por ser el antiguo retiro de verano del ministro nazi Joseph Goebbels, ubicado a 500 metros al noroeste de la costa. El local fue dedicado a Goebbels por la administración de la ciudad de Berlín con motivo de su 39 cumpleaños en 1936. Joseph Goebbels tenía una casa de campo extendida erigida en el sitio hasta 1939, que incluía un cine privado, un búnker y barracones de las SS adyacentes. Cofinanciado por la compañía cinematográfica UFA, el edificio se convirtió en un lugar popular para actores de cine como Sarah Leander, Emil Jannings o Heinz Rühmann. Además de la casa, el cuestionado ministro y Führer del Tercer Reich por pocos días, recibió 496,3 hectáreas de campo en la región. Joseph Goebbels usó la casa como un nido de amor. Goebbels decía al respecto de su casa: es un idilio de soledad. Además de sus dichos, el ministro la bautizó como Villa Bodensee. Como la casa ya no cumplía con los requisitos de Goebbels, construyó una nueva casa de campo al noroeste del lago, a cierta distancia de la costa, hasta 1939 según un diseño de Heinrich Schweitzer bajo el liderazgo del arquitecto Hugo Constantin Bartels. Como ya se ha dicho, Bodensee es conocido por ser el antiguo retiro de verano del ministro nazi Joseph Goebbels, ubicado a 500 metros al noroeste de la costa. El local fue dedicado a Goebbels por la administración de la ciudad de Berlín con motivo de su 39 cumpleaños en 1936. Joseph Goebbels tenía una casa de campo extendida erigida en el sitio hasta 1939, que incluía un cine privado, un búnker y barracones de las SS adyacentes. Cofinanciado por la compañía cinematográfica UFA, el edificio se convirtió en un lugar popular para actores de cine como Sarah Leander, Emil Jannings o Heinz Rühmann. Además de la casa, el cuestionado ministro y Führer del Tercer Reich por pocos días, recibió 496,3 hectáreas de campo en la región. Joseph Goebbels usó la casa como un nido de amor. Goebbels decía al respecto de su casa: es un idilio de soledad. Además de sus dichos, el ministro la bautizó como Villa Bodensee. Como la casa ya no cumplía con los requisitos de Goebbels, construyó una nueva casa de campo al noroeste del lago, a cierta distancia de la costa, hasta 1939 según un diseño de Heinrich Schweitzer bajo el liderazgo del arquitecto Hugo Constantin Bartels. La Alemania nazi fue uno de los primeros países del mundo en desarrollar un interés en los platillos voladores por su importancia estratégica. Quizás sea una pareidolia, pero por una de las ventanas de esta mansión parece verse un extraterrestre. Los rumores sobre platillos voladores no surgieron hasta después del fin de la guerra, y hay una razón sorprendente para ello. A principios de la década de 1940, parece que el Tercer Reich estaba dedicando considerable tiempo, energía y recursos al desarrollo de un nuevo tipo de avión, uno que, gracias en parte a rotores especializados, sería capaz de volar no solo horizontalmente como la mayoría. Otros planos pero también verticalmente e incluso diagonalmente. Este tipo de vehículos, si estaban operativos, tenían un enorme potencial a los ojos del ejército alemán. Su maniobrabilidad los convirtió en armas prometedoras de guerra aérea. Su capacidad para subir y bajar con facilidad significaba que podían aterrizar y despegar sin necesidad de una pista de 1 kilómetro de largo. Los pilotos pueden aprender a usarlos para salir de espacios reducidos, perseguir enemigos y, por supuesto, llegar a lugares a los que los aviones tradicionales nunca podrían llegar. Los ingenieros alemanes tenían fama de crear maquinaria que se consideraba muy adelantada a su tiempo, y la perspectiva de crear los primeros ovnis completamente funcionales del mundo no parecía intimidarlos. La evidencia, que va desde la fotografía antes mencionada hasta los registros administrativos, sugiere que el Tercer Reich pudo haber estado cerca de hacer realidad esta extravagante visión. Sin embargo, al final, los ovnis nazis son como cualquier otro, envueltos en misterio y desinformación. Hitler y los nazis eran grandes seguidores del ocultismo y las leyendas místicas. Estaban convencidos de que los poderes sobrenaturales podrían ayudarles a ganar la Segunda Guerra Mundial. Esta doctrina tenía como fundamento el establecimiento de las bases de una nueva religión en Alemania, por supuesto con Adolf Hitler como sumo sacerdote y con la sangre aria como centro de un poder sagrado. Su religión debía estar basada en la pureza del líquido vital y no en la fe. El círculo de amistades del futuro Führer, asimismo muy vinculado al ocultismo, le ayudaría a alcanzar sus metas.
Entre ellos se encontraban Rudolf Hess, cuya correspondencia reveló una gran admiración por la astrología y por la interpretación de las estrellas. Alfred Rosenberg, el canciller nazi de filosofía y educación, que escribió el libro que explicaba los principios de la religión nazi. O Joseph Goebbels, ministro de propaganda, que hacía también uso de los pronósticos astrológicos. La astrología y la predicción eran las ciencias ocultas más comúnmente utilizadas por los nazis, aunque fueron enfocadas de dos formas diferentes. Rudolf Hess y Himmler creían firmemente en el más allá y lo utilizaban para tomar decisiones políticas. Sin embargo, Goebbels solo utilizó las ciencias ocultas con fines propagandísticos para manipular a la gente y minar la moral de los aliados. Goebbels pronto se dio cuenta de la existencia de otra gran fuente de conocimiento místico, las profecías de Nostradamus, uno de los más famosos visionarios de todos los tiempos. Nostradamus completó su obra maestra en 1555. El libro hace una sutil referencia a una crisis que tendría lugar en Inglaterra y Polonia en 1939, el año en que los nazis invadieron Polonia. Esto sucedió aproximadamente 400 años después de que Nostradamus lo previese en su libro. Para Goebbels, Nostradamus era una perfecta herramienta de propaganda, cuyas predicciones podían ser interpretadas como una gran victoria de Alemania. Era la propaganda negra con la que pretendía influenciar al enemigo. Sin embargo, la inteligencia británica descubrió el engaño y lanzó un contraataque con supuestas profecías que auguraban la derrota alemana. Para ello incluso falsificaron la revista Zenit, principal órgano difusor del ocultismo alemán, con el objeto de provocar una desmoralización entre las tropas germanas. Teoría del hielo mundial. No hay mayor evidencia de la creencia del Tercer Reich en la ciencia fronteriza, teorías en gran medida infundadas que se alejan mucho de los hechos comunes, que su respaldo a la teoría del hielo mundial del inventor austríaco Hans Orbiger. En resumen, la teoría de Orbiger postula que el hielo constituye la sustancia básica de todas las entidades cósmicas y determina el desarrollo de nuestro universo en función de los bloques de hielo que todavía flotan en el espacio. Hitler era un partidario entusiasta, probablemente porque las creencias de Orbiger contradecían las teorías de la relatividad que Hitler consideraba producto del ingenuo pensamiento judío, y porque Hitler vinculó la teoría del hielo mundial con su propia visión del hombre nórdico ario. La aceptación de la teoría disminuyó drásticamente después de la guerra, principalmente debido a la ciencia irrefutable asociada con la teoría de la relatividad de Einstein, aunque Orbiger defiende ardientemente su creencia, diciendo que la prueba científica y el cálculo solo pueden llevarte por mal camino. Profecía y política. En 1939, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, intentó utilizar la profecía al servicio del régimen nazi. Mientras los principales funcionarios del Tercer Reich vacilaban en su compromiso con la astrología y lo sobrenatural, condenando y respaldando alternativamente la ciencia fronteriza, Goebbels se mantuvo firme. Tomó en serio las predicciones de Nostradamus para una Europa reimaginada, especialmente considerando que el plan en cuestión incluiría el inmediato ascenso al poder del partido nazi. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Goebbels remodeló a Nostradamus para adaptarlo al resultado deseado y comenzó a distribuir estas profecías renovadas en panfletos por toda Alemania, prediciendo tanto una victoria alemana como la brutal desaparición de los enemigos occidentales del Reich. Pocos lugares en Berlín y sus alrededores resaltan la compleja historia alemana como el Bodensee. Situado a unos 15 kilómetros al norte de Berlín, el Bodensee sirvió como telón de fondo para el Waldorf de Joseph Goebbels, también conocido como Villa Bodensee, desde 1936 hasta 1945, pero también fue el hogar de una escuela socialista de élite de Alemania del Este desde 1946 hasta 1990. Un breve prefacio. Cuando se habla de Bodensee, la mayoría de la gente se refiere en realidad a la zona de Wandlitz y no al pequeño lago en sí, ya que el nombre del lago se ha convertido en sinónimo de sus antiguos habitantes. Wandlitz, el municipio densamente boscoso que limita con el norte de Berlín, tiene una historia larga e interesante, que lamentablemente ocuparía la mayor parte de este artículo. Como ocurre con muchos pueblos y asentamientos de la zona, Wandlitz fue mencionado por primera vez alrededor del año 1242, aunque ya había sido poblado décadas antes. Hoy en día, Wandlitz es más conocido por su legado de Alemania del Este, concretamente como Waldsiedlung Wandlitz, la lujosa urbanización de la élite política de Alemania del Este. Al menos desde 1992 forma parte de Wandlitz el distrito de Lanke, que aunque no es tan antiguo como la ciudad de Wandlitz, se remonta al menos al año 1315.
Como prácticamente todos los asentamientos y pueblos de Brandeburgo, Lanke estaba en manos de los nobles, que vendió y comercializó la tierra innumerables veces a lo largo de los siglos. En 1827, Lanke y sus tierras, incluido el Bogense, fueron compradas por los von Redern, una familia noble cuya herencia se remonta al menos al año 1155 en Silesia y Mark. El Gut Lanke era, y sigue siendo, una zona densamente boscosa, principalmente abedules y pinos, salpicada por múltiples lagos, siendo el más grande el popular Liebnitzsee y el más pequeño y apartado el Bogensee. La villa Bogensee después de la reunificación alemana. La FDJ Jugendhochschule Bogensee fue cerrada con la reunificación alemana y puesta en manos de la famosa Treuhandanstalt, la agencia creada para reprivatizar todas las empresas estatales de Alemania Oriental. Los antiguos empleados de la Jugendhochschule fundaron inicialmente un centro de educación y turismo, hasta que el Bund Internacional, una organización apolítica de educación juvenil, se instaló allí para formar a los jóvenes en trabajos sociales y utilizar uno de los edificios como hotel. El edificio central se utilizó para múltiples propósitos a lo largo de los años, siendo todos ellos un gigantesco pozo de dinero para el Estado de Berlín. Prácticamente todas las operaciones cesaron en 1999, aunque la policía de Berlín aparentemente utilizó el edificio principal para un congreso anual hasta 2005. En cuanto al Waldorf, después de 1991 aparentemente nunca se volvió a utilizar, aparte de ser utilizado como lugar de rodaje de la, extrañamente popular, serie de televisión alemana Tatort. En cuanto a la Goebbelsblockhaft en el otro extremo del Bogensee, también fue utilizada por la Jugendhochschule, aunque no está claro para qué. En 1995 fue utilizado por el guardabosques local, que vivió en el edificio durante unos 12 años. El Senado de Berlín no tenía ningún interés en Goebbels-Waldorf o Blockhaft y ya había puesto en marcha planes para derribar al menos uno de los edificios. Mientras que el Waldorf y la Jugendhochschule fueron declarados monumentos en 1996, el Blockhaft no. Después de que el guardabosques se mudara en 2007, empezó a desmantelar lentamente el edificio, al menos según informan los medios de comunicación. Cuando el Denkmalschutz se enteró de esto, detuvo el proceso y también puso la cabaña bajo protección de monumento. Pese a que el famoso ministro y su esposa se suicidaron tras envenenar a sus 6 hijos en el ya mítico búnker de Hitler, la casa que les vio vivir el día a día, y que seguramente fue testigo mudo de muchas de las aberraciones del loco Goebbels, permanece impasible ante el tiempo. Y es que nadie quiere hacerse con la villa, por muchas ventajas y comodidades que tenga, debido a su oscuro pasado, muestra de una de las etapas de la historia más terribles. Ahora, intentan encontrarle una utilidad para que no se convierta en el sitio de peregrinación de fanáticos y neonazis, aunque la tarea se está poniendo complicada. En el siglo pasado, Berlín intentó convertir el lugar en un hotel, pero nadie quiso hacerse con la concesión. Ya en 2006 y 2008 la ciudad intentó vender la villa sin éxito. Ahora, Berlín vuelve a abrir una licitación para ver si de una vez por todas se consigue hacer algo con la faraónica vivienda. Circula una noticia de un posible comprador que te dejaría con los ojos a cuadros de saberlo, pero como no sabemos si esta noticia es cierta, prefiero no decirlo para esquivar la censura. Ahora, vista la situación, el gobierno alemán asegura no tener prisa en vender la propiedad. Algo que es probable que al berlinés de hoy no le haga mucha gracia, ya que el mantenimiento de la casa y subterreno cuesta 150.000 al año sacados de los impuestos del contribuyente. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.